Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Bat, saludos. Aquí tengo a mi lado, ¿ves? Ya no riesgo ni con posiciones que tengo a mi lado a Jorge González. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos, Pablo? Aquí a una nueva entrega del programa Soy Batfan. Exacto. Y bueno, como os prometimos, íbamos a ser un poco más rápidos, pero bueno, la vida lo ha impedido. Pero bueno, tal como prometimos, aquí estamos con la segunda parte de las historias de Stephen Glenhart y Marshall Rogers. Ya estuvimos hablando en el programa anterior, todo lo influyente que fue. Y ahora vamos a hablar, pues, bueno, de esta segunda entrega titulada Dark Detective. Una entrega un poco tardía, y ahora iremos un poco hablando de todo eso. Y si te parece, Jorge, bueno, yo creo que no me he presentado, soy Pablo Cozar. Vamos a hablar brevemente también, ¿vale? Por no llenar aquí horas y horas de otros productos que sí que merecen espacios por sí solos, digamos, productos que se sintieron influenciados por esta magna obra que se conoce como Días Extraños, la etapa de Stephen Glenhart y Marshall Rogers, se lo van definitivo. Ya estuvimos comentando que, por ejemplo, Batman de Animated Series veo muchísimo de esta etapa, ¿verdad? Sí, bueno, es extrañas apariciones. Quizás lo decías días extraños. Strange Sí, Apparitions, se ¿no? me ha Ahí ido, está. perdón. Claro, que es un poco el subtítulo que en algunas de las recopilaciones de esta etapa se le añade, ¿no? Aunque ya decíamos en el programa anterior que no nos parecía así demasiado acertado porque como que hace referencia a una parte muy concreta de la historia, ¿no? En vez de a la historia global. Más es el referencia a Hugo Strange, ¿no? Con lo de Strange Apparitions ahí más reiterando un poquillo eso. Pero sí, tenemos ahí pues, varios episodios de la serie de animación inspirados por esta etapa y uno que además está entre los highlights, yo creo, de toda la serie, que es el grandísimo El pez sonriente, ¿no? Guionizado por Paul Dini, como no podía ser de otra manera, que es directamente una brillantísima adaptación del díptico del Joker dentro de la etapa, ¿no? Ya decíamos que la Exacto. etapa de Engelhardt y Rogers se podía dividir en varios arcos de 2 números, ¿no? Temáticos y tal, y entonces el arco de Joker pues se adapta ahí en el pez sonriente, ¿no? Bajo los condicionantes de los 90, ¿no? Porque vemos por ahí a Harley Quinn y tal en el pez sonriente, pero bueno, con toda la esencia de la historia y los principales elementos, genialmente adaptados, ¿no? El pez sonriente, si alguien no lo ha visto, que es delito, no, es delito ya no haber visto la serie de Batman Animated, pero dentro de los episodios, pues este es yo creo que uno de los más representativos, ¿no? Los que mejor puede representar el espíritu de la serie en general y en concreto de ese genial y que se agotan los calificativos Joker de Paul Dini, ¿no? No solo capítulos concretos, que ya estuvimos comentando en el anterior vídeo, sino que en general la idea, ya estuvimos hablando que de alguna manera el Paul Dini, Bruce Timm y demás cogieron esta etapa como una guía de estilo para crear al personaje, para moverlos en ciertos entornos, coger algunos de los villanos, en fin, cómo desarrollar la serie. Algunas de otros referentes, aunque sean simplemente tangenciales, podrían ser el díptico de Jeff Loeb y Tim Sale, el largo Halloween y Dark Victory, pero básicamente en el esquema de las historias, que serían un poco, pues bueno, aunque no tanto, pero sí que es cierto que cogen como una especie de... son como una especie de catálogo de villanos, ¿no? Que es lo que intentó hacer Englehart con Marshall Rogers, sino decir, bueno, pues estos son los villanos de Batman y así más o menos funciona, aunque en este sentido solo cogieron unos poquitos y Tim Sale y Jeff Loeb, pues bueno, cogieron a la mayor parte o una gran variedad de estos villanos y un poco una historia global con pequeñitos arcos que tienen prioridad a esos villanos, ¿no? De alguna manera pudiera ser un referente medio directo, ¿no? Estas dos historias. No sé si tú opinas como yo o aquí ya se me está yendo la cabeza buscando influencias donde no sé si las hay. Sí, no, además es algo que comentan en muchos de los artículos sobre esta etapa de Engelhardt y Rogers, pues se comenta cómo su influencia puede haber repercutido, por ejemplo, en estos clásicos modernos absolutamente referenciales e imprescindibles como el largo Halloween y Dark Victory, ¿no? De Jeff Loeb y Tim Sale.
y ahí pues Jeff Loeb con esa tendencia a incluir el mayor número posible de villanos de la galería de Batman, que después se quedaría como manía ya para Jeff Loeb en todas sus obras posteriores con Batman, ¿no? Hay sobre todo en No Batman solo con Silencio. Batman, porque en Marvel también ha hecho... Con Hulk hizo lo mismo, ¿eh? Sí, es uno de los elementos que más se le ha criticado, ¿no? El tener que usarlos como sea, a todos los villanos, incluso a veces en actitudes fuera de personaje o fuera de continuidad, ¿no? Incluso de por qué este villano está haciendo esto cuando se supone que esta historia está ambientada en la continuidad y no es muy coherente con lo que ha ocurrido antes, tal. Son los condicionantes de tener que usar toda la galería de villanos, ¿no? Que en Largo Halloween y The Victory funcionaba muy bien porque son historias que no estaban tan condicionadas a la continuidad, pero en otras ocasiones, como en Silencio o en el primer arco de Superman, de la serie de Superman Batman de 2003, pues eran villanos a cascoporro ahí en batallas que aparecían, no se sabía por qué, pues claro, funcionaba peor, ¿no? Ese tema. Bueno, hemos elegido estos referentes más o menos directos. Luego, muy de soslayo, ¿no? Sabemos que de futura aparición hay una serie llamada Dark Detective, perdón, que, bueno, por lo menos recuerda a esta historia llamada así. No sé si directamente se llama por influencia esta serie o es totalmente casualidad. No lo sé porque tampoco es un sobrenombre el de Dark Detective muchas veces utilizado. Entonces, a mí, por lo menos, me da la sensación de que, bueno, no sé. Sí que es cierto que en este Future State, que yo por lo menos no he leído todavía nada, parece ser que hay como dos Batman y tal, pero bueno, desde luego el Bruce Wayne, que es el que nos atañe, se va a llamar Dark Detective, que bueno, yo por lo menos no puedo decir nada más, ya digo, porque no he leído nada. Claro, este es el siguiente gran evento de DC, ¿no? La siguiente gran etapa en la que habrá esos cambios en el status quo que al final casi siempre son revertidos, ¿no? Para volver a... Entonces, bueno, pues ahí, claro, en España todavía no ha sido publicado, ¿no? Este evento, el Future State y tal. Pero claro, el título sí que es una reminiscencia clara a esta etapa porque tampoco es que es un apelativo que se use demasiado para llamar a Batman, ¿no? No es ahí Cruzado de la Capa, Señor de la Noche, tal, Caballero Oscuro, no es uno de los apelativos, ¿no? Sino que cuando se le nombra así como Dark Detective, remite instantáneamente a la etapa de Engelhardt y Rogers, ¿no? Tanto la secuela que vamos a tratar hoy, que tiene ese nombre explícito, como la propia etapa de los 70, que por el mismo Engelhardt es calificada así. O sea, él habla en declaraciones y tal, habla de Dark Detective 1, como la etapa de los 70, Dark Detective 2, esta miniserie que sería que hoy, y Dark Detective 3, que ya hablaremos, ¿no? De las hipotéticas secuelas que tenía planeadas y no fueron, ¿no? O sea, que él ya identifica como Dark Detective la etapa de los 70, por eso sí que parece aunque temáticamente supongo, claro, no sé de qué irá esta serie nueva que... Sí, temáticamente no tiene pinta de tener ninguna relación, claro, de momento, por lo poco que sabemos, ¿no? Pero es curioso que pudiendo utilizar Dark Detective y Dark Detective 2, que de alguna manera no sé si se vendería mejor esta etapa de la que vamos a tratar tú y yo ahora, nunca se haya usado oficialmente, ¿no? Que sea cosa que Engelhardt habla y demás, pero no sé, no deja de ser curioso que sí que se use extrañas apariciones y demás. Y bueno, tú querías comentar, porque yo poco... Dime, sí, perdona. Sí, no, que Dark Detective, que como bien dices, que en mi opinión, recogería mucho mejor el espíritu de la etapa, ¿no? Y nombraría mucho mejor la etapa que no ese extrañas apariciones que se ciñe tanto al tema de Hugo Strange. Sí. Ahí está. Y nada, en la serie esta nueva, pues un homenaje, una reminiscencia ahí del nombre, aunque en temática pues no parezca que tenga nada que ver, ¿no? Claro, tú querías hablar de historias también, ¿no? Que se supone que son como que están en continuidad con este, digamos, Engelhardt verso, en la que, bueno, pues trató en este Legends of the DC Universe, trató el tema del Joker y los peces, ¿no? Entonces, como yo no sé nada de esto, te dejo a ti que comentes. Sí, pues fíjate, yo no sabía tampoco nada de esto hasta hace muy poco, ¿no? Investigando, leyendo un poco artículos sobre esta etapa y fíjate con lo que nos hemos encontrado, por supuesto, absolutamente inédito en España, por eso es normal que no supiéramos nada, ¿no? De esto.
La verdad que yo me suena habérmelo cruzado por ahí en alguna de estas búsquedas en eBay y decir, oiga, qué cosa más rara, aquí Joker con Aquaman y tal, pero no le presté mucha atención y tal, ni me di cuenta, desde luego, que el autor era Steve Englehart, fíjate. Y leyendo un artículo sobre la etapa de Englehart y Rogers, parece que esta historia titulada The Fishy Log, como juego de palabras con The Laughing Fish, ¿no? El pez sonriente, el arco de Joker de su etapa de Englehart, aquí hace el juego de palabras de Fishy Log, y tiene que ver con de Joker cayendo al agua, o sea, con la situación de Joker justo después de la etapa de Englehart. Y claro, como era el tema del pez sonriente, pues lo relaciona en una especie de recurso un poco surrealista, lo relaciona con Aquaman, ¿no? Ya que era el pez sonriente, pues el mundo acuático y tal. Y entonces ya, pues esto tengo que conseguirlo, como sea, por eBay o algún otro portal, ¿no? Pues supongo que por eBay, porque esto en mercado español no habrá que recurrir a mercado internacional. Estoy viendo, y esto me da ganas de pillarlo, solo por eso, que el tomo que estuvimos hablando americano, que es el de Tales of the Batman, de Steve Englehart y tal, aparte de esta historia de Enigma, bueno, del acertijo, tiene también estos números de Aquaman y Joker. Entonces, aunque tengamos prácticamente medio tomo, igual solo por esto valdría la pena. Fíjate, solo por tener... si no es fácil conseguir estas grapas, que son 2 grapas, por cierto, esta historia de Fishy Log, son los números 26 y 27 de esta serie del año 2000, Leyendas del universo DC, Legends of the DC Universe. Y claro, mencionas ahora la historia de Enigma, que también guionizada por Steve Englehart 2 años antes, en 1998. Ahí está, The Primal Riddle. También inédita en España, y de la que sí que tengo esta sí que puede conseguir las grapas americanas de esta historia. Entonces, claro, también he recopilado en el tomo general de Englehart, ¿no? Del cual nos faltaría en apariencia delirante crossover con Aquaman, ¿no? Así que mira, será el recurso. Si las grapas no son fáciles, pues mira, habrá que hacerse con ese tomo. Y bueno, por continuar un poco, ver secuelas o reminiscencias de estas historias hasta que llegamos a este Dark Detective oficialmente, extraoficialmente Dark Detective 2. Bueno, me comentabas también que hay una historia en Legends of the Dark Knight, que esta no la escribe Steve Englehart, pero sí que dibuja Marshall Rogers, en la que, bueno, tiene continuidad porque aparece Silver St. Cloud. Silver St. Cloud, ahí está, claro. Silver St. Cloud, que era el mito romántico de Batman, ¿no? Ese idilio que tanto marcó el personaje, pero que no había vuelto a aparecer desde el 78, desde la etapa, y que aquí pues tiene ahí una presencia en esta saga de Legends of the Dark Knight. Asedio sería en castellano, más o menos. Bueno, asedio, ¿cómo se llama? Siempre, es que me sale, soy así de idiota, me sale Riot, pero nunca me sale la palabra castellana. Claro, Riot sería un poco... Motín. Sí. Pues creo que Asedio era la traducción que se dio en España, porque esta sí que fue publicada en España dentro de la primera colección regular de Planeta, que alternaba números de varias series regulares de Batman y tal, y sí, Asedio se le llamó y tal, pero fíjate, o sea, leí en su momento con esta serie regular, pero no me acuerdo de prácticamente nada, ¿no? Sí que el tema de Silver St. Cloud, pero no era muy reivindicable, desde luego, aunque los autores sean de primer nivel, como Archie Goodwin, ¿no? Editor durante mucho tiempo de Batman, el propio Marshall Rogers, pero no quedó mucho en el recuerdo. Es que tú mismo lo has comentado, que claro, aparte de la importancia de la historia que estuvimos comentando de Silver St. Cloud, la importancia que marca dentro del devenir del personaje de Batman, de este amor imposible prácticamente por la situación del personaje, por algún motivo, imaginamos que por ser tan mítico e icónico, o ningún otro autor se ha atrevido a tocar a Silver St. Cloud, y entonces prácticamente no hay apariciones, salvo, bueno, este arco que comentas tú. Y bueno, simplemente comentarlo que Kevin Smith la trajo de vuelta a Círculo Sin Fin,
y yo creo que es la máxima mención que merece este TVO, que no es en absoluto bueno. Sí, no, ahí vamos a decir controversial, ¿no? No, pero ni siquiera por eso, quiero decir, porque bueno, aparte de lo que pase, que ya digo que no lo voy a comentar, es que encima ni siquiera continúa. Esto iba a ser una etapa de 12 números que iba a hacer Kevin Smith, hizo 6 y hasta luego Lucas no ha vuelto a hacer más. Que esto es una pena que nunca ha sido constante en sus trabajos en cómic, ¿no? Claro, todo el mundo creíamos que por sus trabajos cinéfilos trabajaría muy bien en cómic, pero han sido decepcionantes tanto su trayectoria en Marvel como DC, la verdad. Bueno, ahí se bueno, si quitamos, ¿no? El Green Arrow, que está bastante bien, ¿eh? El Green Arrow de... El Daredevil, Diablo Guardián, también puede ser... Yo ahí no estoy de acuerdo. Ahí ya habría debate, ¿no? Pero habría mucho debate. pero bueno. Este Batman Círculo Sin Fin, pues no... Yo no lo recomiendo. Es decir, si lo veis barato y tal, ni siquiera así lo cojáis. Claro, la curiosidad de que sea Kevin Smith el guionista y tal, pero vamos, sí que hay práctico consenso. Esto no es tampoco cosa nuestra. Cacofonía, que es lo anterior, no está del todo mal. Cacofonía, claro. Ahí traía a un villano. Que es el villano de Green Arrow, Onomatopeya. Sí. Esa historia no está del todo mal, aunque no deja de ser una especie de remake baratillo de la broma asesina. Pero bueno, sí, pero que no vayáis esperando a nada, claro, porque a lo mejor por el nombre de Kevin Smith, el Batman de Kevin Smith, pues la verdad que no estuvo a la altura de expectativas. Así que bueno, más allá de cómics y estas cosas, comentar que, bueno, Steve Englehart, Michael Ulsan era un enamorado de esta etapa que ya comentamos en el vídeo anterior. Y habló con el propio Steve Englehart para que hiciera varios tratamientos de guión. No vamos aquí a hablar de todo esto porque sería muy, muy, muy largo. Aparte que aquí mi compañero y amigo Jorge, pues en el canal del Master Web ya han hecho un montón de vídeos, entonces sería un poco que comentaras lo mismo, ¿no? Pero bueno. Aquí el spam, iba a meter ya el spam de que tenemos ahí en el canal Master Wayne Cine, tenemos el programa de la peli Batman 89, ahí tratamos estos esbozos de guión de Steve Englehart. A ver, entonces, simplemente comentar que, bueno, ya decimos que estuvo haciendo varios tratamientos de guión, que se mantienen ciertas cosas, lo que pasa es que se cambian nombres. Por ejemplo, lo que sí que tenía claro Englehart es que Robin no aparecía en esta primera película, no tenía que aparecer. Bueno, sí, aparecía. Por lo menos aparecía en uno de los borradores, ¿no? Por lo que tengo entendido. Los borradores para morir directamente. Parece que la película empezaba con la muerte de Robin en un callejón y tal, para marcar distancia con ese Batman más camp al que quizá el público general tenía en mente en base a la fama que había dado la serie del 66, ¿no? Y tal, y entonces para marcar distancia y volver a las esencias oscuras de Batman en base a la etapa de Englehart con la que Michael Aslan había quedado fascinado y que es coetánea prácticamente a la etapa en la que él empieza a trabajar en la película de Batman. Recordemos que fue una odisea de 10 años. Él empieza a trabajar en el 79 en la peli de Batman y la etapa de Englehart es el 78. Entonces era, vamos, la referencia absoluta, ¿no? Para Batman en ese momento Englehart. ¿Y quién mejor que él para escribir? Sí, perdona, continúa, que te he cortado sin darme cuenta. No, ya terminé. Sí, que quién mejor que él para empezar a escribir esbozos de Claro, es que recordemos, por si no lo sabéis, que estaba tan en la cabeza del público general el Batman Camp que se llegó a proponer a Bill Murray como Batman. Fue uno de los nombres que sonaron bastante más fuerte de lo que nos podemos creer, ¿no? Entiendo que Bill Murray nunca aceptaría, pero bueno, desde luego se puso el nombre sobre la mesa, ¿no? De hecho, la propia elección de Michael Keaton era interpretada por muchos fans de los cómics de la época como toda una declaración de intenciones de que se iba a mantener el tono camp, ¿no? Y es uno de los motivos que despertó toda esa campaña de descontento de los fans que inundaron Warner de cartas. Allí no había internet, pues cartas por correo inundando con cartas quejándose de la elección de Michael Keaton porque por su trayectoria previa en la comedia, especialmente, bueno, pues en el 88. El señor Mamá. El señor Mamá. No me acuerdo cómo se llama en castellano, pero tiene una película Michael Keaton anterior que se llama Mr. Mom. Claro. Ya digo, no recuerdo el título en castellano. Y también recordemos que muchas de esas cartas que tú comentas, años después se descubrió que muchas eran del propio Adam West. Sí. Que pedía exacto, que lo restituyera, ¿no? Entonces hacer un Dark Knight Returns allí ya con Batman veterano, ahí, con Adam West. Oye, tenéis en YouTube un vídeo en el que el propio Adam West recita varias frases del Dark Knight Returns
y no queda nada mal, ¿eh? Con un tono así más sobrio y tal. Y está chulo, son como unos minutitos, o incluso menos, igual no llegan a un minuto. Bueno, más o menos lo que se queda, o por lo menos en los últimos borradores, lo que se va manteniendo, lo que mantiene Sam Hamm, que fue el guionista final de la película, en realidad lo mantiene, pero lo va cambiando, porque cambia a Thorne por Grissom y cambia el rol de St. Cloud, que se me ha ido el nombre ahora. Silver St. Cloud por Vicky Vale, ¿no? Pero bueno, más o menos serían los roles, por lo menos por lo que tenemos claro del último borrador, y también lo del compuesto binario de Joker, lo de que depende de lo que cojas y tal. Ahí está la intoxicación. Esos serían los elementos que se quedan de este guión que estuvo trabajando Stephen Englehart. Si tú quieres aportar alguna cosita más de este guión. Sí, no, sí lo has explicado ahí muy, muy bien, ¿no? Y nada, simplemente lo curioso que era que uno de los esbozos de Englehart comenzara con Robin muriendo, ¿no? Para marcar distancia, y que era como toda una declaración de intenciones, decían en declaraciones Aslan y Englehart, de que este no es el Batman de tu padre, este es el Batman, ¿no? De decir, bueno, pues aquí volvemos a las esencias más oscuras de Batman. Y como pequeño off topic, pero creo que de obligada mención en el momento que estamos, que hay que comentar al absoluto sueño hecho realidad que se va a producir en agosto de este año, relacionado con Batman 89, ya que tenemos ahí la imagen de Batman 89 que hablamos ahora, que es esa serie cómics. de cómics brutal, ¿no? Tremendísimo. Yo tengo una duda que no sé si han solucionado sobre esos cómics. En teoría, el proyecto original que presentó Joe Quiñones, que se lo tiraron hacia atrás porque estaban haciendo la serie de cómics de Batman 66, era continuación directa de Batman Vuelve. No sé si estos cómics son continuación directa de Batman Vuelve o estarían metidos en medio entre Batman y Batman Vuelve. No sé si se han pronunciado al respecto. Pues ahí veremos, ¿no? Ahí está. De momento en las portadas y la portada alternativa representan el traje de Batman 89, curiosamente, y en una de las portadas alternativas pues está ahí un glorioso Billy Dee Williams con la mitad del rostro deformado, ¿no? Que había sido el Harvey Dent del 89 convertido en... Si buscáis en Google, Joe Quiñones puso muchos, bueno, o en su propio Instagram puso muchísimas imágenes al respecto de Michelle Pfeiffer como Catwoman, de Michael Keaton con el traje de Batman y de Batman Vuelve, ¿no? De las dos, a Billy Dee Williams, incluso a Damon Wayans, que es el que en teoría iba a ser Robin. Marlon, sí, es que es... ¿Damon quién es? ¿Damon es el bueno? Da igual. Es que los Mayans son 3 o 4 actores, entonces son hermanos, primos, bueno, en fin. Damon da igual, un Wayans. En fin, que hay muchas ilustraciones al respecto. Y luego, y empezamos enseguida, pues bueno, hay que decir que este Dark Detective, pues aunque no lo tengáis claro, también hay que decir eso, que como solo hay una edición en España, pues claro, es muy difícil encontrar reseñas y vídeos que traten este cómic que vamos a tratar hoy, porque solo hay esta edición que ya enseñamos, la de Planeta, de este Batman que creo de Stephen Englehart y Marshall Rogers, ¿no? Y aquí que yo lo tengo en la estantería, aquí lo estás enseñando, que se llama así, Batman de Stephen Englehart y Marshall Rogers, es como se titula en el sello Clásicos DC. Ahí está, que es la etapa de los 70 y el Dark Detective. Exacto. Pues este Dark Detective fue bastante importante, o por lo menos coge conceptos para el Caballero Oscuro. El Caballero Oscuro de Nolan cogió conceptos de este cómic, ¿no? Bueno, yo he elegido este frame porque yo creo que este es mi plano favorito de Batman jamás rodado. Así. O sea, no solo de esta película, sino jamás rodado. Este es mi plano favorito y como yo elijo las imágenes, pues yo las pongo. Y ahora iremos hablando porque... Es una imagen, vamos, ya representa muy bien, ¿no? El espíritu de la peli. Iremos hablando porque uno de los personajes que aparece de nuevo cuño, pues parece que Christopher Nolan eligiera a conciencia a Aaron Eckhart porque son clavados, tal como los dibujan, ¿verdad? Aunque es otro, no es Harvey Dent. Pero este Gregory Ivory es prácticamente idéntico. Yo lo estaba leyendo y digo, madre mía, si es que es igual. Y bueno, digamos que también tangencialmente
la relación de Rachel con Batman en la película y de Silver St. Cloud y Batman en el cómic, hay ciertas similitudes, ¿no? Si quieres ahora ya directamente nos podemos poner a hablar del cómic. Claro, yo también. Es que es muy curiosa esta polémica porque no acaba de estar confirmado, no hay fuentes oficiales que digan, sí, pues nos inspiramos en elementos de este cómic, por cierto, publicado en 2005, ¿no? Por lo cual tiene sentido que extrajeran elementos para el Caballero Oscuro, ¿no? O sea, no hay ni declaraciones del propio Nolan, ni del su hermano Jonathan, ¿no? Que también era co-guionista de Dark Knight, del Caballero Oscuro y tal. No hay declaraciones oficiales, pero sí las tenemos, y polémicas y curiosas, del propio Engelhardt, que bueno, está un poco dolido ahí con Warner, DC y tal, porque dice que ya no se le dio crédito alguno en Batman 89, a pesar de que trabajó en esbozos de guión, y de que esa Vicky Vale y ese Jack Grayson son reminiscentes de Thorne y Vicky Vale y tal, y que en El Caballero Oscuro lo volvieron a hacer. Y también esa Rachel Dawes está claramente inspirada, en su opinión, en la situación que presenta Silver St. Cloud en Dark Detective, ¿no? Y el propio Harvey Dent, pues en Ivan Gregory, pero es que no solo a nivel argumental, sino a nivel estético. O sea, es que claro, el rubio, pero la forma de la cara, de la cabeza, sí, es increíble, sí. ¿no? El parecido, y Engelhardt está convencido de que sí, de que claro, que es demasiada casualidad, ¿no? De que no pueden ser fortuitas las coincidencias entre Caballero Oscuro y algunos elementos de Dark Detective. Fíjate, ahí los tienes, De hecho, ¿no? mirad, aquí estoy mirando la viñeta y esta es una de las primeras páginas donde es que estamos viendo a Aaron Eckhart. El traje, ¿no? El peinado, Hombre, incluso la corbata, las rayas de la corbata, ¿no? Es increíble. Pero no deja de ser curioso porque tanto Christopher Nolan como Jonathan Nolan, David Goyer no lo sé, no le he leído nada, pero probablemente también. Sí que pues hablan de que el largo Halloween fue muy importante para ellos, en la relación Joker, Dos Caras y demás. Y es curioso porque es que de forma muy evidente hay cosas de este cómic en la película. En cuanto a Joker y a este Gregory Ivory, que sería... Bueno, es que vamos a empezar ya porque ya más o menos estamos comentando, ¿no? Quiero comentar una anécdota. Dime. ¿Estás hoy un poco disléxico con los nombres? Sí, no sé qué he dicho, pero sí, hoy estoy un poco... Gregory, es Ivan Gregory. Ivan Gregory. He dicho Gregory Ivory también antes, ¿no? Sí, o sea, hoy que me disculpen, que hoy no estoy fino con los nombres. Es que, ¿sabes qué me pasó con este cómic? Que hace unos meses, no sé si recuerdas, en un grupito que tenemos de Twitter, estábamos hablando de que, bueno, que el Dark Detective, que solo estaba publicado tal, que no se conocía mucho y tal, y estáis hablando y yo de repente digo, hostia, yo eso no lo tengo. Claro, yo tengo lo de Engelhardt y Rogers, no lo tengo, y hasta que me dijiste, solo salió de Planeta. Se me había olvidado que lo había leído. Se me había olvidado totalmente. Y esto es un poco una presentación para bajar un poco los altares, porque no es muy bueno. Es olvidable. Lo sentimos mucho. Este programa supone un punto de inflexión para el canal de Soy Batfan. El canal Soy Batfan, porque aquí siempre tratamos historias que queremos reivindicar, que queremos recomendar, historias un poco más desconocidas que queremos sacar a la luz. Pero en este caso no es una historia que nos entusiasme particularmente, y creo que coincide en la mayoría de fans y lectores, ¿no? Uno si busca críticas, reseñas de esta obra, aunque es muy difícil encontrarlas en castellano, yo no he encontrado ninguna, he leído varias americanas, algunas eso sí muy exhaustivas, pero ya americanas, y todas pues no la valoran demasiado bien, ¿no? Coinciden en la decepción que supuso, sobre todo en relación con lo mítica que resultó la etapa de la que secuela, ¿no? La etapa de los 70 del anterior programa, y esta pues no estuvo para nada a la altura de las expectativas que unos nombres tan míticos como los de Engelhardt y Rogers pues prometían, ¿no? Y bueno, y Terry Austin, no olvidar, Terry Austin, el entintador que tanto profundidad aportaba a los lápices de Marcel Rogers, ¿no? Es otro nombre importante que no... O sea, es que volvieron las 3 estrellas aquí para esta secuela, que no estuvo a la altura de las expectativas que despertó en los lectores, ¿no?
Pues la verdad que es que lo podemos recomendar por su importancia, por la importancia histórica de la etapa a la que es, de la que es secuela, por trae conceptos como el Silver St. Cloud, ¿no? Volver a traerlos, desarrollar el tema de Silver St. Cloud que fue tan legendario en su momento y tal, pero la historia en sí, la verdad que no es muy... A ver, es que hay que tener en cuenta lo que estamos diciendo. La primera etapa de Englehart y Rogers es de los finales de los 70. Aquí estamos hablando del 2005. Es evidentemente una secuela muy tardía. Englehart sí que más o menos había seguido trabajando, aunque sí que hablamos que tuvo un parón, pero bueno, en algún momento, yo creo que cercano a los 2000, corrígeme si me equivoco, vuelve a trabajar como guionista. Hacer alguna cosita puntual. En 2000, bueno, en el 98 hizo esta historia de Legends of the Night de Enigma y precisamente 2000 es el año en el que publica esta historia tan curiosa con Aquaman, ¿no? Que queremos conseguir, de Aquaman y Joker, ¿no? Entonces todos los halagos que le dimos al trazo de Marshall Rogers, si no te dicen que es Marshall Rogers el que está dibujando esta historia, salvo Batman, que a Batman sí que lo dibuja de la misma manera que lo dibujaba en aquellas historias, también con los juegos de capa que estuvimos hablando y demás, no reconocemos, no sé si te pasa a ti, pero yo no reconozco el trazo. A mí, si no me dicen que este es Marshall Rogers, yo en un vistazo no lo reconozco. Yo puedo reconocer algunos de los rasgos característicos que aportan los personajes, ¿no? Como Joker y tal, pero yo lo tomaría por un imitador de Marshall Rogers, por algún aficionado que está escribiendo, o sea, que está dibujando una historia inspirándose en el trazo de Marshall Rogers, ¿no? Eso es lo que me sugiere a mí este dibujo, pero la verdad que para nada hace honor a la legendaria labor de Marshall Rogers en los 70, ¿no? Se nota el paso del tiempo, el Marshall Rogers desentrenado y tal, y bueno, pues lo tosco que resulta aquí, ¿no? Lo acartonado de los dibujos, lo poco dinámico, ¿no? Estático, muchas veces, no, es un bajón importante con respecto a su etapa de los 70, ¿no? Totalmente. O sea, si alguien se acerca a esta historia sin haber oído hablar, sin tener constancia de ella, teniendo en mente el Marshall Rogers de los 70, pues se va a llevar una decepción rocotuda, ¿no? Como estamos viendo en las páginas, sí que mantiene al nivel narrativo el juego de viñetas, es decir, el cómic está muy bien narrado. O sea, es decir, se nota que hay un autor que sabe. Ahora, el estilo es otro. No sé muy bien, yo no me atrevo a decir si porque ha estado desentrenado o porque, como les pasa a muchos autores que van probando cosas nuevas, les van gustando, o quizá por fechas de entrega prefiere simplificar trazos. No lo sé muy bien cuál es el motivo de estas historias de estas razones que pueden ser, ¿no? Desde luego, a nivel gráfico nos estamos encontrando a otro Marshall Rogers. Esto está claro. Sí, entonces, claro, le vamos a dar más palos. Sí. Dime. Sí, no, ya ocurría también en esta historia que mencionamos del año 2000, de Legends of the Dark Knight, Asedios, ¿no? Sí, también pues los trazos se parecen mucho a estos de Dark Detective, ¿no? Entonces, el lapso de tiempo entre el 78 y el siglo XXI, pues parece que se ha notado, ¿no? Que se nota un poquillo. Además, del dinamismo y la vida que transmitían las viñetas del 78, pues aquí la verdad que no, se nota mucho más estático, ¿no? Y acartonado el tema, el dibujo, ¿no? Y bueno, dices que Batman mantiene sobre todo el uso atmosférico de la capa, ¿no? Que parece que intenta tener esa capa enorme, que esa capa imposible de la que hablábamos. El juego de las capas, o por lo menos la cara sí que lo dibuja con los mismos rasgos. Quiero decir, es lo que más recuerda de esa etapa, ¿no? Y ya decimos que un poco el tema del juego narrativo, pues, por ejemplo, aquí en esta viñeta que estamos viendo, todo el tema de los círculos, o que muchas veces no guarda la misma... Juega mucho con la forma de los bocadillos, cómo están colocados en las viñetas, las formas mismas, a veces no mantiene exactamente lo que es una retícula clásica, por ejemplo, en estas escenas que también tienen que ver con una pesadilla, ¿no? Que también va jugueteando mucho.
Mira, esa página, ahí se ve mucho, ahí ves el ejemplo del uso atmosférico de la capa, ¿no? De esa Sí, capa de dimensiones imposibles, de la que hablábamos en el anterior programa, mucho más estética que funcional, ¿no? Que lo sí. contraponíamos al Batman de Neil Adams, también de los 70, con una dimensión más funcional en la capa, una capa mucho más discreta. En cambio, esto es una capa atmosférica, estética, ¿no? Fíjate la Mm. página anterior que ponías, buah, ahí el uso casi Drácula, ¿no? Con la Sí, sí, sí. capa y tal, Claro, entonces, por un poco, que como decía antes, igual le vamos a poner demasiados palos, pero quiero incidir en que tiene conceptos muy interesantes, ¿eh? Eso yo creo que queda claro, que quizás es una pena que no los desarrolle del todo. Claro. Por lo que tengo entendido, ahora al final lo hablaremos con estas premisas que hemos leído del Dark Detective 3, 4 y que probablemente podría haber un quinto. A mí me da la sensación de que, por lo que he leído, que Marshall Rogers quería jugar con la historia por décadas del propio Batman, porque parece ser que en la tercera quería llevarlo totalmente al camp, dando a entender que cada etapa de él iba a ser una década de Batman. Si la primera ya dijimos que bebía mucho del Batman primigenio, de Finger, Kenny, Robinson y tal, este parece que lo quería acercar más a los 50 y por eso, ahora hablaremos de este Doctor Doble X, por eso puede que esté, entiendo yo por lo que he leído, ¿no? No lo sé, es un poco por justificar cosas o no lo sé. Porque la historia también al final queda bastante abierta. Sí, parece que tenía ideas de continuarla, pero lo que sí que es cierto, que aquí, igual en la otra etapa, lo que decíamos es que jugaba muy bien con los números autoconclusivos, a pesar de que se podían seguir, que cada ciertos números o habían pequeños detalles que te hacía verlo como una etapa completa. Aquí parece un poco lo contrario, que es como una historia, pero en la que de vez en cuando hay casos puntuales que de alguna manera te molesta. Y en ese sentido creo que la utilización de Dos Caras como del espantapájaros, en vez de aportarme, me está distrayendo de la historia principal, que probablemente sí que era más interesante. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, totalmente. Es que esa es la diferencia, ¿no? Bueno, aquí se trata en este caso de una miniserie de 6 números, ¿no? Que no sé si habíamos comentado. Esta era una miniserie de 6 números de 2005. Y aquí sí que hay una progresión lineal en la narrativa, ¿no? No tenemos, o sea, no puede dividirse en distintos arcos, ¿no? Como sí que lo hacía la etapa de los 70. Teníamos el arco de Moe Strange, el arco de Joker, el arco de Doctor Fósforo. Aquí no, aquí es un único arco, digamos, los 6 números. Y coincido contigo, sí, en que hay subtramas, que parece que hay personajes metidos con calzador, ¿no? El uso de Dos Caras, no sé, aparte que es un enfoque un poco extraño de la dualidad Harvey Dent, Dos Caras, ¿no? Pues tampoco parece que tenga una función muy clara en la trama, ¿no? Es un poco accesorio, casi como que quisiera usar a Dos Caras y hubiera que introducirlo de alguna manera y que, como bien decías, como que molesta un poco, ¿no? A la trama principal de esa subtrama, sí. Es que, y fíjate, porque empieza muy bien, porque empieza vemos a Dos Caras que está lanzando la moneda y esas frases, ¿no? Que dice, no, esta noche no. Y vemos en un punto dado que él visita el hogar de Joker, ¿vale? Es algo tan loco como que Joker tenga una casa y que Dos Caras sepa la dirección y que vaya, pero bueno, visita a Joker y le avisa y le dice, estoy lanzando la moneda todos los días, porque sé que tú eres una persona que hay que ajusticiar. Y de alguna manera le está dando un ultimátum, ¿no? Le dice que sepas que el día que la moneda toque donde debe tocar, iré a por ti. Y eso se queda ahí. Y dices, pero si esto es interesante, esto, bien tratado, podría llevarnos a una historia muy buena, pero se para ahí. Y ya Dos Caras nos lo lleva a otro sitio. Otro sitio completamente surrealista, ¿no? Que no sé si hablaremos luego, pero es que... Si quieres, por tampoco ir mucho atrás y adelante, continuamos con Dos Caras y finalizamos con Joker, ¿no? Que digamos que es la parte principal de la historia. Pues ya que has mencionado este Doctor Doble X extraído de las catacumbas de la continuidad de los años 50, fíjate, ¿no? La primera aparición en Detective Comics 261, pero con una estética totalmente estrafalaria, con un traje colorista que se parecía mucho al del Starman clásico y tal, ¿no? Y en cambio aquí la vemos con una vestimenta sobria. El Doctor Doble X, al que es que no puedo decirlo sin que... Es que el concepto es un Mad Doctor del cine de los 50. O sea, quiero decir, es un genio loco
que ha decidido, porque le ha dado un poco la gana, clonar a Harvey Dent. Sí, bueno, casi por encargo, ¿no? Más bien como que sugieren que es un encargo de dos caras. Él que quiere un clon exacto suyo, pero sin la parte deforme. Él ha asumido que ya... Claro, en la continuidad vemos varios intentos de deshacer su rostro deformado y tal, pero que siempre resultan infructuosos, ¿no? Al final siempre vuelve a ser dos caras. Entonces ya ha abandonado esa esperanza de poder curarse alguna vez y entonces... pues por lo menos quiere contemplar al hombre que podría haber sido. Entonces le ha hecho un clon perfecto que es Harvey Dent, pero con la única, a todos los efectos es la misma persona antes de sufrir el trauma que le convirtió en dos caras, solo que obediente completamente a dos caras. Bueno, porque sí, y ya está, así, tampoco hay que justificar mucho, ¿no? Así, porque el concepto lo requiere. El problema es que luego, bueno, a pesar de lo delirante, de lo surreal, podría ser interesante ver desarrollado este concepto, ¿no? Dejar viviendo una proyección, o sea, de dos caras viendo una proyección de sí mismo sobre su lado bueno y tal, pero no va a ningún sitio, termina de forma abrupta, o sea, muere el clon Sí. Para lucimiento de Joker, ¿no? O sea, la verdad que es muy desaprovechado, ¿no? Sí, este clon muere en una explosión y vemos a dos caras. A Harvey Dent, que está en el hospital, que está hablando con Batman y tal, y de repente aparece pues otro clon maligno, que si uno era totalmente la parte, digamos, Harvey Dent, este es totalmente deformado, ¿no? Y si uno era totalmente obediente y amable y servil a Harvey Dent, el otro pues era todo lo contrario y lo que quiere es destruir a Harvey, ¿no? Pero ya digo que eso se queda ahí, no se explora más y son como cosas que nos vamos viendo un poco a lo largo de un par de capítulos que no aportan mucho. Sí, como concepto puede ser interesante, aunque se desvíe un poco hacia el lado camp. Habías comentado tú antes el tema de que, claro, de esto de las décadas y que pudiera intentar representar los 50 a través de este Doctor Doble X, que es un villano de los 50, los conceptos tan camp del lado bueno y el lado malo de dos caras en dos clones distintos y tal, que aunque la historia al completo no sea tan camp como los 50, ¿no? Que es una época absolutamente loca para Batman, ¿no? Pues la parte de dos caras, desde luego, sí que es un poco así, ¿no? Naif. Claro, entonces podemos hablar, ya habiendo terminado un poco con la trama de dos caras, sí que podemos hablar con la trama del espantapájaros. Y es que resulta que de repente, bueno, pues sirve el St. Cloud, vuelve a aparecer en la vida de Bruce Wayne. Hablan de lo que tienen que hablar, ¿no? Porque tienen ahí una conversación pendiente de que ella ha descubierto su identidad y él ha descubierto que ella lo sabe y demás. Y de repente, sin venir demasiado a cuento, pues empiezan a tener como pesadillas los dos. No sabemos muy bien por qué, pues Batman a lo largo bueno, está con la Batcueva. De hecho, baja Bruce Wayne y ella, bajan a la Batcueva y de repente ya lo vemos absorto en esta pesadilla y que, bueno, el propio Batman deduce que un policía que se le acercó en un momento dado le ha puesto una pequeña cápsula en la capa que lo deduce porque patata. O sea, quiero decir, si no te ponen aquí esto y Batman te lo dice, tú como lector dices, ¿pero qué está pasando aquí? Y nada, y esa cápsula de repente ha explotado y nada, pues viven una especie de pesadilla que, bueno, el amor que tienen los dos y el concepto de toda la realidad, en fin, acaban no sufriendo por esta pesadilla y ya, bueno, pues haciendo, bueno, pues físico su amor, ¿no? Básicamente. Y poco más aporta aquí Espantapájaros porque aparece, creo que aparece en otra ocasión más, pero vamos, un poco como villano de opereta, en plan, Claro. y poquito más. Sí, la verdad que ahí parece que es que el uso de espantapájaros y dos caras a lo mejor responde a la intención de Engelhart de usar a villanos que no había empleado en la etapa anterior. Me dice, pues quiero poner a villanos tan icónicos y clave de la mitología de Batman como dos caras y espantapájaros, pero el uso pues no está ahí muy aprovechado, ¿no? El uso de ambos. Y entonces, ya que has hablado de Silver St. Cloud, pues digamos que ese es el punto clave, ¿no? Del que arranca la etapa, que es el reencuentro y que más interés pudiera despertar en los lectores aficionados ante la vuelta de Engelhart y Rogers, que era pues eso, recuperar a Silver St. Cloud
ese amor legendario para Batman y volver a establecer la conexión entre los dos con la polémica de la infidelidad, digamos, de Silver St. Cloud con su prometido Ivan Gregory, que es este ser de luz. Claro, la parte, si quieres empezamos ahora un poquito por el principio, la parte que tiene que ver bastante con el Caballero Oscuro, que ya hemos dicho que es para mí es la más interesante del cómic, de la trama. Empezamos con una fiesta en la que Ivan Gregory, ahora lo he dicho bien, Ivan Gregory, bueno, pues se presenta en sociedad bueno, se presenta como gobernador de Gotham, si no estoy un poco equivocado. Y resulta que en esta fiesta de presentación, pues aparece Joker para, bueno, aparte de proponer su candidatura, pues bueno, torpedear esta fiesta, que claro, esto evidentemente pues nos recuerda al Caballero Oscuro, es que es literalmente lo que ocurre en la fiesta de presentación en sociedad de Harvey Dent, pues aparece Joker y la tira por tierra, ¿no? Teniendo que Bruce Wayne desaparecer y vestido ya como Batman y hacer, bueno, pues uso de sus capacidades como superhéroe para luchar con esta enemistad. ¿Qué pasa? Sí. Sí, no, claro, o sea, vamos, la similitud de este Ivan Gregory con Harvey Dent absoluta a nivel físico, a nivel, como has comentado, ¿no? O sea, que su fiesta de presentación de su candidatura es ahí bastardeada por Joker, ¿no? Que irrumpe ahí con sus planes locos. Y claro, la situación sentimental con respecto a Silver St. Cloud, ¿no? Que claro, es que claro, son demasiadas coincidencias. O sea, aquí la verdad que resulta difícil creer que sean accidentales las similitudes entre Caballero Oscuro y este cómic, ¿no? El asunto de que, claro, en Bruce Wayne se reencuentra con Silver St. Cloud, que está comprometida con este Ivan Gregory, ¿no? Entonces, claro, igual que en el Caballero Oscuro, pues Rachel Dawes, el amor perdido, digamos, de Bruce Wayne, está comprometida con Harvey Dent, ¿no? Que sería el remedo de este Ivan Gregory, ahora también lo digo yo. O sea, es que son demasiadas coincidencias. Claro, es que pasa exactamente igual, quiero decir, tú lo has dicho muy bien, Rachel Dawes en El Caballero Oscuro sabe que la personalidad de la que ella está enamorada es de Batman, pero que no hay, es decir, ¿quién es Bruce Wayne? En realidad es Batman. Y mientras haya una misión, no pueden tener una relación, que es justo por lo que Silver St. Cloud se fue de la ciudad y abandonó la relación, porque ella está enamorada de esa personalidad que es Batman. Es que es exactamente lo mismo. Y como no pueden haber relación, ella se va. Ella vuelve, que está prometida por este senador, pero bueno, resulta que este juego, lo que pasa es que sí que es cierto que aquí en el cómic, digamos que en la película sí que mantiene un doble juego, en la que ella, sí que hay una especie de triángulo amoroso en la película, ¿no? Que ella tiene que decidir cuál de las dos vidas debe elegir, ¿no? Y aquí, digamos que Silver St. Cloud sí que siente como un amor más pasional y más directo por perdón, que se me ha ido la voz, por Bruce Wayne, y que de hecho, pues bueno, es infiel. Lo que pasa que, bueno, se habla de que para no torpedear las elecciones, pues que no harán público la ruptura hasta más adelante, ¿no? Sí, bueno, y claro, ahí Engelhardt lo quiere un poco justificar esta infidelidad polémica y más en Estados Unidos, ¿no? Y ahí con los condicionantes de la sociedad, con el tema de que estaban bajo la influencia del gas del miedo, ¿no? Entonces, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que justificar esas cosas, y no lo digo por nadie, lo digo en general, parece ridículo porque son cosas que ocurren. O sea, simplemente son dos personas que están enamoradas y tienen ese momento juntos, un momento pasional que se aprovechan de ello y los dos se quieren y lo hacen y ya está. O sea, quiero decir, son cosas que ocurren, no me parece ni bien ni mal. O sea, tampoco castigar una infidelidad como algo mega horroroso, creo que tampoco es algo que se deba hacer, ¿no? Pero bueno, es que esto ya nos vamos por otros debates. Bueno, y además esa página que ponías antes, esa splash page en la que se retrata la consumación de la unión entre Silver St. Cloud y Bruce Wayne, tenía otra versión en principio. La versión era distinta y más explícita por parte de Marshall Rogers, pero se le conminó, se le animó, se le invitó a cambiarla, ¿no? Por esta definitiva que muestras ahora, pero por ahí se puede ver el esbozo, el boceto de la inicial, que eran pues un poco más
explícita, ¿no? Sí. Temas interesantes, pues bueno, Joker, al igual que el Joker del Caballero Oscuro, es que para veáis que quizá lo más interesante es esta trama, pues decide que este Evan Gregory es de alguna manera el Caballero Blanco de Gotham, un ciudadano pulcro que la ciudad necesita para limpiarse la corrupción. De hecho, en esta historia se menta en algún momento a Thorne, pero bueno, no aparece, ¿no? Como que, de hecho, lo comentábamos antes fuera de micros, que esto, si tú lo lees tal cual, es una secuela directa de extrañas apariciones, pero que de alguna manera parece que también intentó estar metida en la continuidad, con lo que ciertas cosas chocan, ¿no? Es tremendo, claro, es muy chocante, ¿no? El asunto este. Fíjate que yo no había reparado en ello, pero leyendo estos días un artículo sobre esta etapa, claro, ahí me di cuenta de que, vamos, el escritor del artículo pues nos hace reparar en el hecho de que está ubicada en la continuidad de la época, de 2005, porque el comisario es Michael Atkins. Es la época en la que Gordon sufrió ese ataque, ese atentado en agente herido, en 2001, 2002, ¿no? Y se retira. Está retirado Gordon y es sustituido por Michael Atkins, que es el nuevo comisario de policía de raza negra, ¿no? Que sale aquí en esta historia, Michael Atkins, ¿no? Y es algo que si uno no pone mucho punto, pues no se da cuenta. Además, no se le menciona como Atkins, aunque sí que se ve que es el comisario y que y que el físico es, vamos, clavado al que se presentaba en los cómics, ¿no? Entonces está ubicado en la continuidad de la época, 2005. Y claro, el asunto de que al principio se presente a Batman perseguido por la policía, que uno puede identificar con la etapa de Engelhart de los 70, en la que Thorne maquinaba para que la policía le persiguiera, resulta que no, que estaría más adscrito al contexto posterior a Juegos de Guerra y Crímenes de Guerra, que era una macrosaga de Batman de 2004-2005, tras lo cual pues se presentaba a Batman en esta situación ahí como cuestionado por la policía y responde a eso. Del que tú no eres muy fan, pero yo sí. Ah, claro. De esa etapa. Sí, es otro crossover controversial ahí. Bueno, no sé. Claro, quizás no sea tan fan, a lo mejor por de dónde veníamos, ¿no? Claro, veníamos de un nivel tan alto con Rucka y Brubaker, que claro, esto luego pues inevitablemente suponía, aunque no sea para nada malo, ¿no? Que es disfrutable, Juegos de Guerra, pero claro, bajaba con respecto a Rucka y Brubaker, ¿no? Y por eso a lo mejor no le tengo yo tan buen recuerdo, pero mira, pues es el contexto en el que se ubica la historia, que hace referencia explícita, ¿no? Pero, luego hay un gran pero, para ubicarlo en la continuidad, y es que nadie se preocupó de decirle a Engelhart que en ese momento Dos Caras estaba se había conseguido eliminar la mitad de su rostro deforme, como vemos en Batman. Se fue en silencio, ¿no? Se fue en silencio y se mantuvo durante una época hasta Face to Face, que es la historia por James Robinson en el contexto de un año después, en el que estaban ausentes Batman, Superman y Wonder Woman del universo DC después de Crisis Infinita y tal. Bueno, 2005-2006, ahí pues Harvey ejerce como protector de Gotham y tal. Bueno, eso es otro contexto. Y después pues se vuelve a deformar su rostro y vuelve a ser Dos Caras. Pero en la época en la que está ubicado este cómic, después de Juegos de Guerra, Dos Caras no tendría el rostro, la mitad del rostro deforme, ¿no? Entonces, esto es un guirigay que es imposible. Bueno, volvemos a una de nuestras máximas, que la continuidad simplemente es una especie de guía, pero no una losa que haya que seguir. O sea, eso lo decimos siempre. Eso es, quería usar a Dos Caras, pues usar a Dos Caras, aunque, claro, como lo ubica en la época del comisario Atkins, pues no existiría Dos Caras, pues sería Harvey, pero bueno, pues cada uno que lo interprete. Entonces, como íbamos diciendo, pues Joker tiene como esa misión de romper a este Evan Gregory para romper y corromperlo, ¿no? Un poco para jugar también a la vez con Batman. Y en un momento dado, aparte de que, bueno, él se presenta a senador y todo esto, o sea que, bueno, se presenta un poco al principio, pero luego no hace demasiada mención a que se quiere presentar, más allá de que, bueno, de que amenaza a este senador y tal, pues, bueno, acaba secuestrando. Y mira, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes de que sí que, para los que estáis viendo el vídeo, para los que estáis escuchando en iVoox lo explico, en esta página que estamos viendo, por ejemplo, el uso de los jajajaja de Joker sí que tiene un uso narrativo que está chulo, ¿no? O sea, se nota que aquí debajo hay un autor que le gusta juguetear con el trazo y con la dinámica del cómic, ¿no? Incluso en la parte de arriba en la que Silver St. Cloud está gritando Gregory, vemos como poco a poco va desapareciendo, ¿no? Porque Joker le está tapando la cara, o sea que
sí que vemos que hay un autor que quizá el problema es que ya es demasiado mayor. De hecho, bueno, lo podemos decir. Ahora mismo no tengo el dato de la edad exacta, pero este cómic se edita en 2005, pero Marshall Rogers fallece en 2007. O sea que no he leído exactamente si murió por algún problema específico ahora mismo. Lo podemos buscar si quieres. Mientras hablamos de ello, ¿no? Pero si quieres buscarlo yo mientras yo voy comentando esto, en el que volvemos a ver otro paralelismo en el que de alguna manera Joker coge a Silver St. Cloud, el amor de Batman y a la vez de este hombre, y pone una prueba de moral, una prueba también moral y aparte unas pruebas físicas que hay que superar tanto para Batman como para este Evan Gregory. Entonces quiero decir que aunque no están cogiendo los conceptos tal cual ocurre en este cómic, pero sí que hay que reconocer que tanto Goyer como Christopher Nolan y Jonathan Nolan, pues, vamos, estaría bien que reconocieran que han leído este cómic porque creo que es bastante evidente. Sí, no, desde luego es difícil pensar que todo pueda ser coincidencia, ¿no? Porque el contexto de Evan Gregory es, pues, vamos, abiertamente, el contexto de Evan Gregory con Silver St. Cloud es abiertamente paralelo al de Harvey Dent y Rachel Dawes en El Caballero Oscuro, ¿no? Aunque ahí la decisión de el amor de Silver St. Cloud se decanta por uno de los o sea, no se me sale la palabra, pero vamos, se canta por alguien distinto cada vez, ¿no? En el caso del cómic, pues es por Bruce claramente, ¿no? Pero vamos, decididamente, o sea, locamente, está enamorada de Bruce, y en El Caballero Oscuro es al contrario, ¿no? Ella escribe la carta a Bruce de que no quiere seguir con su relación y que apuesta por compartir su vida con Harvey Dent, ¿no? Entonces es un poco lo que diferenciaría, pero el contexto, vamos, es que es totalmente paralelo, ¿no? Pues mira, Marshall Rogers muere con 57 años de un ataque al corazón. O sea que no era tan mayor. Lo que pasa es que, no sé, es que 90, me extraña lo del... Sí, había estado un poco apartado del cómic y tal. A lo mejor más el tema del desentreno que mencionábamos antes, ¿no? Porque aquí viendo sus obras y demás, pues parece que apenas hay menciones a los 90, ¿no? Yo creo que parece ser que, claro, que en los 90 estuvo un poco desaparecido el panorama comiquero. Sí, yo estoy mirando aquí ahora que en el 91 hizo alguna cosita para DC y luego ya nos vamos al 2000. O sea que, claro, 10 años si no has tocado mucho el lápiz se nota. Claro, y fíjate que en 2000 el estilo de la otra saga que decíamos, de Legends of Dark Knight, ya es similar a este Dark Detective, ¿no? Ya no recuerda al de los 70, entonces parece que ese lapso de los 90, ese es 90 en blanco. De todas formas, vuelvo a lo mismo, porque esta portada que estamos viendo a nivel estético está muy bien. Los personajes están muy bien puestos, quizá un poco exagerado la posición del hombro de Joker, es un poco lo que más puede chocar, o que la cara la hace como mucho más desencajada, ¿no? Más monstruo, más payaso, pero lo que es la posición de Silver St. Cloud, además una posición muy de portada de terror, de revista de Eddie, de cosas así, ¿no? Con el Batman con esta capa tapándolo, ¿no? Como ya hemos dicho, está Drácula, es decir, se nota que hay un buen autor bajo esto el lápiz, ¿eh? O sea, tiene todavía, aunque el trazo es distinto, todavía se nota, ¿no? De hecho, mira, para los que estáis viendo en YouTube, aquí está esta imagen de este dos caras, de este clon maligno, ¿no? Maligno ahí con la... Claro, hay que decir que tampoco es que esté, o sea, Terry Austin, una absoluta leyenda de entintado, ¿no? Y del cómic, claro, aquí, o sea, toda esa profundidad que aportaba en los años 70 al trazo de Engelhardt, aquí no es tan mucho menos potente, ¿no? Aquí pues tampoco, precisamente esa que estás poniendo, sí que el entintado juega un gran papel. Sí, la verdad es que esta página en la que hay Batman entre los tejados, las sombras, la lluvia, claro, aquí se han lucido los dos, ¿eh? Aquí Austin sí, ahí sí, ¿no? y Rogers en esta página. Pues decimos que bueno, puede chocar un poco, pero hay ciertas viñetas, ciertas páginas que dices, aquí sí, aquí todavía están.
Claro, Y bueno, pero en pues otras, mira, por ejemplo, ahora en la que pones, pues ahí ya no. O sea, sobre todo en los trazos de la atmósfera, a lo mejor, cuando hay más fondos y tal, sí que el juego de luces y sombras, como en la que enseñabas antes, pero en esta ahí los personajes ya no aporta. El entintado de Austin no da la fuerza que daba su juego de luces y sombras en los 70, ¿no? Es que eso es que también es quizá otro. el tema es que, esto hablo por no callar, ¿no? Que probablemente aquí Marshall Rogers hubiera necesitado está claro que, como tú decías al principio, era importante para vender la obra como el equipo original, como Engelhardt, Rogers y Terry Austin, que bueno, no lo hemos nombrado, pero sí, en ninguno de los dos vídeos lo hemos nombrado demasiado, pero es parte del equipo, ¿no? Quizá le hubiera hecho falta un entintador que finalizara más la obra, ¿no? Da la sensación de que quizá aquí Marshall Rogers ha hecho lo que se dice los layouts, que más o menos sería como el boceto, ¿no? Ha boceteado la página y aquí haría falta un entintador quizá. Por ejemplo, se me ocurre Bill Sienkiewicz, que sí que es más dado a finalizar, ¿no? A jugar un poco y no lo sé, por decir uno, porque también reconozco que no me sé demasiados nombres de tintadores, pero Sienkiewicz me gusta mucho como entinta. Claro, es que, claro, dentro de desentintadores, pues hay algunos que Klaus aportan. Jansson, por ejemplo, que hemos hablado mucho de él. Y que aportan su propia personalidad al trazo del dibujante, y otros que más o menos mantienen, o sea, que no se aprecia tanto la labor de entintado, ¿no? Sino que se limitan un poco a ser discretos y lo más asépticos posible con el trazo marcado por el dibujante, ¿no? Y lo que pasa aquí con Terry Austin, yo creo que en los 70 pero en este caso en los 70 sí que aportaba una personalidad tremenda, ¿no? Y una fuerza tremenda al dibujo de Marshall Rogers, y aportaba su propia personalidad a ese dibujo que lo distinguía a lo mejor de un Marshall Rogers entintado por otro, y en cambio aquí pues se limita a ser lo más aséptico posible con los bocetos de Rogers, ¿no? Totalmente. Así que en la parte final, bueno, pues tenemos una serie de pruebas al estilo Solo en Casa, en la que, bueno, pues Batman con un equipo de policías y también con Evan Gregory van a rescatar una serie de pruebas físicas y de agilidad, van a rescatar a Silver St. Cloud. Y claro, resulta que esto en realidad, como siempre, es una doble trampa de Joker, que siempre está como 2 o 3 pasos por delante de los demás, ¿no? Batman, con su afán de protección, quizá se olvida un poco de Evan Gregory, de hecho incluso le dice, quédate aquí, no te muevas, se olvida de él, pero está centrado en ese amor que siente hasta Silver St. Cloud, ¿no? Que esto también se podía hablar, si puede o no, está reflejado en el Caballero Oscuro cuando en la escena del interrogatorio, ¿no? Dice, Rachel, que va a por ella, ¿no? El bueno de Christian Bale. Como decimos al final, resulta que es un plan, no hay forma en la que Batman pueda ganar, porque si Batman rescata a Evan, pues moriría Silver, y si rescata a Silver, resulta que tenía ese as en la manga en el que, bueno, pues Evan Gregory acaba totalmente desmembrado, tullido, y bueno, pues la verdad es que estamos haciendo más spoilers de lo habitual, pero bueno, yo qué sé, hay que hablar de esta historia. Y al final esto un poco acaba con este final que decíamos que queda medio abierto, en el que Silver decide no seguir con Batman porque tiene que, digamos, de alguna manera moralmente, cree que debe estar al lado de Evan ahora mismo, que necesita ayuda en estos momentos tan difíciles, tal como ha acabado, que al final, aunque Joker ha sido detenido, Joker ha ganado. Claro. Bueno, aquí mucho, ahora podemos desarrollar, a lo mejor centrándonos en los personajes, ¿no? Y demás. Yo iba a hacer un comentario escabroso, voy a aportar mi humor negro malicioso, el cual no podía evitar, y es que, claro, para acentuar aún más el paralelismo entre Evan Gregory y Dos Caras, claro, el desmembramiento de la mitad de las extremidades de Evan Gregory, pues mira, acentúa su paralelismo con Dos Caras, ¿no? Eso fue una idea maliciosa que se me ocurrió al ver ahí esta escena grotesca de Evan Gregory desmembrado con sus miembros ahí al lado, cortados y tal. Digo, mira, claro, Dos Caras. Bueno, pero bueno, ¿no? También ahí. Y claro, yo aquí
ya que hemos mencionado tantos personajes, fíjate, no hemos parado de mencionar elementos negativos, que son varios, ¿no? Y en los cuales también incluiría el trato de la relación romántica entre Bruce Wayne y Silver, que ahora desarrollaré un poquito, y el personaje de Ivan Gregory, que veo demasiado plano. Pero en contraposición, ya es hora de hablar de un punto fuerte de esta historia, y para mí el gran punto fuerte, el gran mérito aquí de Engelhardt, vamos, en mi opinión y tal, es una vez más el tratamiento, el desarrollo de Joker, ¿no? Yo creo que la definición de Joker, los diálogos y tal, además la profundización en su obsesión por Batman y cómo su forma de pensar, lo retorcido de sus planes, ¿no? Estos planes surrealistas que solo tienen sentido para él, tan en línea con los de la etapa de los 70, ¿no? Ahí teníamos el pez sonriente, envenenar los peces y después pedir la patente sobre los peces Joker. Pues aquí, claro, si todo el mundo puede ser gobernador, ¿por qué yo no? ¿Por qué un supercriminal? No, yo soy otra celebridad, como tantas celebridades extrañas que se presentan a gobernadores que uno le extrañan, ¿no? Ahí uno piensa, yo qué sé, en Ronald Reagan, actor, Donald Trump, millonario mediático, tal, ¿no? Pues ¿por qué yo no? Y él se presenta gobernador ahí con todas las de la ley. Entonces, ese tipo recuerda mucho pues a los planes clásicos de Joker, tal, y luego el desarrollo de su obsesión por la figura de Batman, ¿no? Y que también apuntaba en la etapa de los 70 con ese no quiero matar a Batman porque es mi motivación principal en la vida, pues aquí sigue desarrollando. Yo creo que es el gran punto a favor de esta historia, el tratamiento de Joker, ¿no? En cambio, bueno, si quieres comentar, yo después ya comento. Estoy bastante de acuerdo contigo, o sea, Joker está bien usado, no hay nada que chirríe demasiado, o sea, que incluso Joker tiene esta cosa como personaje que puedes usarlo de muchas maneras diferentes, así como, pues, de repente igual puede haber cosas que de dos caras nos puedan chirriar o de cualquier otro. Con Joker es como un todo vale, entonces, de alguna manera puede caber incluso en la misma historia un Joker psicópata y un Joker que hace pruebas como una gincana, ¿no? En la que por su casa tienen que pasar los villanos, te cabe perfectamente y está bien realizado, está bien escrito. Entonces, en ese sentido, no tengo mucho que aportar porque estoy bastante de acuerdo. Joker está bastante bien. Quizá, yo creo, pero claro, Stephen King es guionista y yo no, pero creo que quizá hubiera sido más interesante desarrollar esa lucha de poder que quiere hacer Joker con ese dos caras que en realidad justiciara a Joker, porque en realidad él era un funcionario del Estado y creía en las leyes, o sea, toda esa cosa que propone de la moneda y que va por Joker, hubiera sido interesante desarrollarlo más y bueno, pues no sé muy bien por qué no. Entonces, a ver, pese a todo lo que estamos diciendo, considero que es más o menos interesante el cómic. Claro, el problema está que no lo podéis encontrar a no ser que os vayáis, en castellano por lo menos, que os vayáis a este cómic de Planeta y evidentemente de segunda mano. Me extraña. Sí. Quizá el problema es que como oficialmente no tiene relación con el Caballero Oscuro, es un tagline que te tienes que sacar un poco de la manga como editorial y no sé hasta qué punto DC pueda tener decisión para ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas normalmente suelen venir de arriba, no puedes... Aunque bueno, hablábamos antes del Holy Terror, que Norma sí que se atrevió a poner el Batman que no quiso publicar DC. Pero normalmente no te puedes... Normalmente no te puedes saltar esas ediciones editoriales de arriba, normalmente. Bueno, Norma decidió saltársela y en fin, no pasa nada. Lo que pasa es que no hay fuentes oficiales que acrediten eso. Que lo acrediten eso. Al Caballero Oscuro, aunque parece totalmente evidente, pero no, entonces podría ser polémico, ¿no? Que se vendiera, que como gancho para vender para animar a hacerse con esta obra, se lo publicitara así, ¿no? Como decir, bueno, inspiró el Caballero Oscuro en parte, ¿no? Y tal, todo eso, claro. Parece ser que es un tabú, que no sé, aunque luego pues se comenten artículos sobre la obra y tal, pero que abiertamente así o como tampoco se pueda decir mucho, ¿no? Y tal, entonces, y claro, la calidad de la obra tampoco es en general, no es, claro, es que quizás estemos siendo un poco excesivamente duros por el referente de la obra, claro, es que es un highlight tan grande en la historia, en la trayectoria editorial del Caballero Oscuro, la etapa de Hardy Rogers en los 70, que esta, que venía a querer ser su secuela,
pues se queda tan atrás que, claro, uno no puede evitar ser duro con ella al tener el referente anterior, ¿no? El referente de los 70. Quizás si esta historia se publicara fuera de la... sin ese... Si están marcadas en una secuela directa de esa etapa tan alta, ¿no? Claro, Quizá la veríamos con... A ver, es que esto siempre pasa, no solo con cómics, con cualquier cosa. Cuando un autor tiene una obra tan magna y sobre todo que ha trascendido tanto, como hemos comentado un poco al principio y tal, claro, siempre criticas con mayor dureza un producto suyo porque siempre esperas más, ¿no? A veces es un poco un problema que no lo haces adrede, pero tú mismo no... Quizá claro. Si esto hubiera escrito, yo qué sé, por Joe González, dibujado por José Luis Carabias, yo qué sé, pues bueno, pues una historieta de Batman que no está del todo mal. Claro. Pero sí. Bueno, por decir que si lo queréis en americano, por tener un poco todo el cómputo de lo que hemos hablado, pues bueno, este Tales of the Batman de Stephen Glenhart, pues lo podéis buscar pues por, bueno, como os compréis vosotros el americano, que hay millones de formas, entre tiendas, internet y demás, ¿no? Querías hablar del triángulo amoroso entre Batman, Silver y Evan Gregory, pero yo no diría que hay demasiado triángulo, diría que es una calle de doble dirección y ya está. Totalmente, ¿no? Que queda muy simplificado, que creo que es uno de los puntos más decepcionantes de la historia y en el que más expectativa podían depositar los lectores, ¿no? En el regreso de Silver St. Cloud y su interacción ahora con Bruce, y creo que está muy mal desarrollado. En mi opinión, la verdad que lo veo muy simple en la forma en la que vuelve a prender la llama entre los dos y tal, demasiado brusco, los diálogos un poquito empalagosos, ¿no? O sea, al contrario de la naturalidad que desprendía en la etapa de los 70, ¿no? Que a Silver St. Cloud como una mujer fuerte ante Bruce y tal, y aquí pues es un poco artificioso, ¿no? Uno no se le cree mucho esta interacción, aparte del final que ya resulta directamente hacer ruborizarse, ¿no? Este asunto de que, bueno, Batman, Bruce se siente culpable por la tragedia que ha ocurrido a Evan Gregory, entonces, pues... cree que quiere separarse de Silver para que pueda cuidar de Ivan. Entonces Silver se ofende porque dice, me entregas en brazos de otro hombre. Uf. Un poco ya telenovelesco casi el enfoque de la relación Bruce-Silver. Creo que no estuvo para nada bien desarrollado, ¿no? Y tal. Luego Silver queriendo dejar o sea, es que luego excesivamente plano el personaje de Evan Gregory, porque a pesar de ser casi humillantemente abandonado por Silver St. Cloud, ¿no? Es que no duda en un segundo casi en irse con Bruce y le llama ahí para dejarle, y él, bueno, claro, es que te quiero, tal, entonces yo seguiré. Entonces es demasiado ser de luz, ¿no? Este Evan Gregory, demasiado caballero blanco, en este caso claro, digamos que si se hubiera explorado mejor este triángulo, sería más creíble que él fuera a ayudar a Batman, ¿no? De aquí estoy de acuerdo contigo que como apenas ha salido en 4 o 5 viñetas, pues claro, de repente que diga, bueno, sí, te acompaño. Pero bueno, da igual. Al final dices, le acompañas porque el guión quiere que le acompañes, porque no hay un objetivo lógico, por lo menos no está lo suficientemente bien desarrollado, que es lo que decíamos, un poco al revés que la historia o la etapa de los 70 de ambos dos personajes, ¿no? Claro, quizá aquí el problema sea la sobreexposición, ¿no? Porque hay muchos diálogos explícitos entre Bruce y Silver, al contrario de la sutileza y de lo implícito que quedaba la relación en la etapa de los 70, ¿no? Que no se sobreexponía tanto, sino que era más lo que se sugiriera de la interacción entre los dos. Aquí hay diálogos muy explícitos que creo que no funcionan bien. Aparte de esa idea brusca de Bruce, de repente, de enseñarle la Batcueva. Espera, quiero que veas la Batcueva. No se justifica tampoco muy bien el por qué de repente le lleva volvemos un poco a lo mismo, porque te interesa meter a la Batcueva, pero claro, ten en cuenta que al final lo que quieres meter es el espantapájaros con esta pesadilla y demás, pues dices, ¿hasta qué punto? O sea, estás como jugando demasiadas cosas a la vez, ¿no? Sí. Hubiera sido más interesante que le enseñara la Batcueva por decir,
descubre de verdad quién soy, ¿no? Te quedaste en la superficie la otra vez, pues ahora aquí de repente me ves, pero claro, ya de repente te lo llevas a otro mundo, a otro momento, que es este uso de los espantapájaros que decimos, que vuelve otra vez con poco. Ahora mismo ni recuerdo cómo vuelve a meterle la otra pesadilla a Batman. Simplemente Batman tiene otra pesadilla en la que está por ahí espantapájaros, en las que lucha contra su pasado y sale vencedor, ¿no? Con una frase chula, que es como decir, esta batalla ya la gané hace años, pero vamos a lo mismo, como no está suficientemente desarrollado, no es una frase que de alguna manera se gane Batman, ¿no? Que muchas veces la importancia de este tipo de frases es que mediante los actos te las ganes, que el propio personaje se la gane decirla y quede impactante. Y aquí queda, bueno, pues vale, sí, mola, pero... Sí, más forzada, ¿no? Al igual que es que hay muchos elementos en la relación Bruce Silver son forzados, apresurados, ¿no? Ahí de repente tiene que volver la llama un poco forzada. Y bueno, es interesante comentar esta Batcueva que nos muestra Marshall Rogers, ¿no? Aquí con estatuas de los villanos y todo, ¿no? Es curiosa la versión de la Batcueva que presenta Marshall Rogers, ¿no? Uno se puede entretener fijándose en todas las estatuas de villanos que tiene por ahí. Las estatuas escala 1:1, tamaño, sí, totalmente. tamaño real, ¿no? Claro, y fíjate, los elementos icónicos de la Batcueva, tenemos la moneda gigante de 2 caras, el tiranosaurio, ¿no? Y bueno, nos faltaría la carta gigante del Joker, que serían los 3 así más, pero luego tenemos un montón de elementos homenaje a los 50 de la etapa de Dick Sprang, ¿no? De estas batallas contra villanos que se desarrollaban en entornos en los que representaban objetos de la vida cotidiana, pero a tamaño gigantesco. Que vemos ahí una máquina de escribir gigantesca. Esta, claro, sería homenaje directo a la propia etapa de... O sea, es un doble homenaje, ¿no? Porque ya en la etapa de los 70, el combate contra Deathshot se ambientaba en una máquina de escribir gigante, referenciando a esos cómics de Dick Sprang de los 50, y aquí se vuelve a traer esa máquina de escribir referencia a la vez de la etapa de los 70 de los propios Engel Hardy Rogers y de Dick Sprang, ¿no? Ahí está, la máquina de escribir gigante del combate contra Deathshot. Bueno, y también hace referencia a esta portada con todos los colores de Batman, ¿no? Que dice, necesito un traje para cada noche. Un momentito aquí que en una esquinita, aquí los que estáis viendo el vídeo se puede ver, que dice que sí, es divertida, ¿no? Que dice, y esto, dice, bueno... unos trajes alternativos que he tenido que usar, ¿no? Locas de mi vida. Sí. Bueno, un cenicero gigante con una pipa gigante, un homenaje a Jim Gordon, quizá. Bueno, hasta un mechero gigante también hay aquí. Un ajedrez gigante, tal, sí. Hasta una aspiradora gigante estoy viendo aquí. Mira, la carta, si te fijas, para los que estáis viendo el vídeo de YouTube, aquí en el cogote del dinosaurio, si te fijas, sí que se atisba la carta. Lo que pasa es que hubiera sido mejor colocarla en otro sitio para que se viera más, ¿no? Es también aquí un pequeñito fallo. Y quizá la carta es mucho más icónica que, por ejemplo, aquí esta bola de bingo que sale o el ajedrez o alguna cosa de estas, ¿no? Claro, y hay un elemento dentro de los trofeos de Bruce, un elemento que a mí me resulta un poco, ¿cómo se dice ahora? Un poco cringe, ¿no? Un poco creepy, que es el asunto este de que Bruce haya conservado el zapato de su amada, Silver St. Cloud. Ay, es verdad, sí, en un momento que está enseñando el objeto, se le dice, y este es tu zapato, cuando te fuiste, ¿no? Bueno, le quiere dar ese tono como de cuento de la Cenicienta y demás. En una vitrina el zapato de su amor perdido, por ahí. Suponemos que le echará spray para que no huela y lo limpiará de vez en cuando. Bueno, limpiará el pobre Alfred, que no hemos hablado de Alfred, pero es que Alfred apenas tiene aparición en esta obra, ¿verdad? Sí, no tiene ningún así momento destacable ni nada, ¿no? Porque en la etapa de los 70 era pues un poco el consejero espiritual de como siempre, ¿no? De Bruce, además en relación a Silver, ¿no? Que es ahí, él estaba un poco de por medio, ¿no? Pues siempre busca que la redención de Bruce y tal, entonces pues le animaba a estar aquí, no, claro, no tenemos a Alfred. Claro, no sé si es claro, es que directamente creo que no aparece Alfred, no aparecía en esta historia, ¿no? Yo creo que no. Y creo, o no sé si brevemente, a ver,
Cuando... No. Bueno, sí, fíjate, sí que está, sí. Le sirve aquí un té antes de la... Él Te iba a presenta... decir, digo, sí que hay un momentillo que me parece que está, pero no tiene apenas participación, ni tiene nada así, ni Bueno, ninguna frase en concreto, ni se nada, hace ¿no? el pequeño homenaje al anterior, o sea, el que esté pendiente siempre de los amores de Bruce con el hecho de que escucha en secreto la conversación que están teniendo Bruce y Silver, ¿no? Está ahí en la puerta, apostado con la oreja puesta, ahí para escuchar Ya, un ya, ya. poquillo. Es que me estaba pensando, porque en el principio del siglo XXI, en la continuidad, había un momento en que Alfred abandonaba, había una discusión fuerte entre Alfred y Bruce y Alfred se separaba, salía durante un tiempo de la vida de Bruce y tal, pero no, era un poco previo. Era más bien 2002-2003 con Ruka y Brubaker, no era aquí en 2005, entonces. Yo por mi parte, si quieres comentar alguna cosita más al respecto del cómic, y en cuanto tú me digas pasamos a estas sinopsis que había preparadas para Dark Detective 3, 4 y 5. No, yo creo que en este caso ya quizá sea un poco más corto de los vídeos Del que habitual. acostumbramos a hacer y tal, pero también porque es, como ya hemos dicho, ¿no? Pues un cómic que no nos apasiona tanto y entonces pues es normal que yo creo que ya pues hemos dado una idea, ¿no? Sobre lo que ofrece. Claro, aquí hay que hablar un poco del contexto histórico del 2005 del personaje, ¿no? Que entender que en el propio año 2005 se estrenaba Batman Begins, con lo que entiendo que la propia DC quería hacer de... No sé si tiene relación que volver a juntar a estas dos estrellas para tener algo importante que poder vender de forma separada, que no sea la etapa regular, que eso siempre suele venir bien, ¿no? Que quien no esté tan... quien no se acerca tanto a la mensualidad, pues bueno, que pueda comprar un tomito, un TPB, como pasó, por ejemplo, con el Asilo Arkham, que fue uno de los cómics más vendidos de los 90, aprovechando el éxito de Batman 89 o alguna cosa así, ¿no? Entiendo que se preparaban varias historias y, claro, lo hemos dicho, Marshall Rogers fallece en 2007 y no tenía ni siquiera terminada el Dark Detective 3. Si buscas, hay alguna página en concreto que tenía medio perfilada, pero vamos, que no había ni siquiera nada que decir, bueno, pues lo acaba otra persona y demás. Así que yo lo que entiendo que un poco sin Marshall Rogers, ya te digo que lo entiendo porque no he leído demasiado al respecto, entiendo que quizá a DC no le valía la pena mantener el proyecto o quizá esto ya 2007 ya estaba preparando otras cosas, ¿no? Ya estaba con la etapa de Morrison, Batman más o menos se vendía bien, no lo sé, entiendo que como muchos de estos proyectos que al final, bueno, pues simplemente se dejan de lado pues porque es así, ¿no? El trabajo editorial a veces tiene estas cositas. Por lo que tengo entendido, en este Dark Detective 3, Batman iba a ir a Europa, iba a ir a Londres y iba a luchar contra Killer Moth y contra un vampiro. No sé si era Man-Bat, ahora mismo no lo tengo claro. Yo he leído vampiro, no he leído Claro, Man-Bat ni nada. sí, era Dala, claro, era un poco el personaje de, o sea, de los rememorando un poco, haciendo una reminiscencia de estos los primeros villanos de los años 40, de los cómics de Finger y Kane, de tal que sería un poco al estilo de lo que Matt Wagner hizo en Batman y el Monje Loco. Sería un poco ese tipo de personaje. Era un vampiro llamado Dala, parece ser que... Exacto, y parece ser que, según he leído, iba a ser la última vez que Batman mataba, ya un poco haciendo ya uso de esta norma del no matar. Ya todos sabemos que en los primeros años de Batman, bueno, pues Batman alguna que otra vez mataba. De hecho, incluso hasta el propio Batman llevaba 2 pistolas. Y Deadshot iba a ser el villano, iba a luchar contra Deadshot a lo largo de la historia y luego se iban hasta incluso juntar para luchar contra este mal mayor. Y eso sería un poco la sinopsis de... bueno, sí, porque descubrían que el Pingüino era la mente maestra de todo lo que estaba ocurriendo. Estas del Dark Detective 3 es de los que más datos hay porque entiendo que era la que más preparada estaba. No sé si estaría todo el guión entero, pero bueno, si Marshall Rogers ya estaba dibujando, ya estaría bastante avanzado. Claro, y por ahí se puede encontrar un esbozo de una de las páginas de que ya tenía Marshall Rogers por ahí y daría una idea de cómo se representaría el vampiro Dala,
que claro, estoy viendo aquí, no me acordaba yo, que era una aliada del monje loco, una vampira aliada, estaba por aquí con la... Wikipedias comiqueras, ¿no? Para que no Wikipedia, pero estas, pues, la DC Database y todo esto, ¿no? Fíjate, aquí tenemos Dala Vadim. Esta es una vampira que ahí es un dibujo de Matt Wagner, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Matt Wagner, que yo no me acordaba de que hace tiempo que no la leo, la miniserie muy recomendable, la miniserie de Batman y el monje loco, que trae un poco el espíritu de los cómics de los 40 de Batman al siglo XXI, ¿no? Que es una Habrá que traer esos cómics, a ver si ECC los reedita, porque no los ha reeditado y vamos, son cómics muy interesantes y muy fácilmente vendibles, ¿eh? Se puede comprar si no has leído nada, prácticamente de nada, es una buena lectura esas dos historias de Matt Wagner. Sí, ambientados en los primeros años de Batman y tal, por lo que no requieren estar al tanto de otras macrosagas y tal, ¿no? Y entonces, y aparte, claro, es que este hecho de que fuera a ir a Europa, como dices, ¿no? En Dark Detective 3, claro, nos recuerda a esas historias de Finger y Kane, de villanos con componente sobrenatural, como vampiros, pues implicaban viajes a Europa, a castillos fantasmagóricos, ¿no? De Batman y tal, pues sería un poco traer ese espíritu, ¿no? Luego el Dark Detective 4, aquí no hay mucha información, pero bueno, parece ser que volvería Silver St. Cloud y Evan Gregory y que Dos Caras se declararía nuevo gobernador, o por lo menos lo intentaría. Eso es de lo poco que se sabe de este Dark Detective 4 y por lo que he leído, también sería como unas horas antes de este suceso. Iba a ser parecido a la serie 24, la de Jack Bauer, no sé si la conocéis, en la que cada capítulo era 1 hora y cada temporada era un día. Entonces se supone que cada número de esta miniserie iba a ser 1 hora del suceso. Y esto es lo único que se sabe de este Dark Detective 4. Y ya digo que yo la intención, o por lo menos lo que he leído, es que parece ser que había una intención de seguir con un 5, pero aquí ya no había nada. O sea, supongo que sería como un proyecto de hacer varias miniseries y demás. Pues sí, curioso, ¿no? Sobre todo el Dark Detective 3, que es el que más se sabe de la trama, como bien decías y tal, este tema del vampiro, ¿no? Que recordaba un poco ahí al tema de los 40 y que luego... Al final, digamos que podemos interpretar que Matt Wagner sería el que tomó ese testigo, ¿no? De volver a traer a ese villano. Pues por fechas más o menos, no sé si incluso sería un poco antes, porque lo de Matt Wagner, que es 2005-2006. 2006, creo, ¿no? 2006, o sea que un poquito antes. Si Marcel Roger falleció en 2007 y ya está trabajando en esto, claro. Matt Wagner se adelantó un poquito, sí. Claro, imagino que estas son cosas, ¿no? Que al final, si ya tienes lo de Matt Wagner y el fallecimiento de Rogers, ya no puedes venderlo como el equipo original, ¿no? Entonces, bueno, supongo que eso son... Porque incluso en alguna web he leído que dicen que si Stephen Glenhart no era un buen trabajador, tal, bueno, eso son cosas que yo no puedo entrar a valorar porque no estaba ahí y no sé hasta qué punto el que ha escrito el artículo qué fuentes tiene, ¿no? Yo imagino que simplemente, pues lo que decía antes, son proyectos que se caen pues porque pues eso, el medio funciona así. A veces salen estos proyectos y a veces no. Y a veces no. Y claro, pues fíjate, está como Batman y el monje loco está buscando aquí como decíamos, 2006-2007, o sea que justo el tema más o menos, sí. Y aquí se atreven incluso a ubicarlo cronológicamente, ¿no? Dice, es una continuidad de Batman año 1, después de Batman y los hombres monstruo, que es la otra miniserie de Matt Wagner, y antes de Batman el hombre que ríe, en la primera aparición de Joker canónica, vale. Con Brubaker, ¿no? Se lo ubican ahí, así que para nuevos lectores son ideales porque son justo los primeros años de existencia de Batman, así que bueno, reedición del Batman de Matt Wagner. Dijimos que íbamos aquí a anunciar una cosa, ya estamos acabando, y es que ahora mismo no recuerdo la cifra exacta, hemos superado los 500 suscriptores, si no recuerdo mal, del canal de YouTube, pero queremos llegar a más, queremos llegar a 750, entonces necesitamos ayuda, tenemos que compartáis, que habláis esto en redes, intentaremos nosotros también hablar de ello, porque cuando se cumpla el número 750, pues vamos a hablar de Batman de Animated Series.
Entonces, claro, vamos a empezar a hablar de Batman de Animated Series. Esto aquí ya habrá que hablar nosotros cómo hacerlo. Yo por mi talk te voy a decir que elijamos un orden y que vayamos haciendo capítulos de 2 en 2 para que no quede demasiado largo. Y lo que te propongo, que esto hemos hablado de este concepto, pero no lo hemos explicado. Como nos vamos a emocionar mucho, que el primer capítulo sea un capítulo general. O sea, que hablemos en general de Batman de Animated Series y en el siguiente ya empecemos a desarrollarla. Pues sí, desde luego que, o sea, es vamos, está la versión quintasencial de Batman, ¿no? Como siempre como siempre la calificamos, pues tiene que tener cabida, ¿no? En el canal y pues es un y tema nos quema ya ya las ganas, ¿no? De hablar de la serie, así que sí, estamos totalmente dispuestos. Así que nada, chicos, muchas gracias por haber visto el vídeo, por todos los que nos dais likes, por todos los que nos escribís, nos comentáis, compartís el vídeo, agradecido y emocionado, los que nos escucháis por iVoox igual también, y ya sabéis, compartir y hablar de nosotros para que podamos llegar al 750 y podemos hablar de esta maravilla de serie a partir de ahora. Jorge, ha sido un auténtico placer, como siempre, charlar aquí 1 hora y media. Creo que es el capítulo más corto que hemos hecho probablemente. Sí, y es de 1 hora y media. Eso es, de la primera hora que no nos acaba de convencer del todo, ¿no? Aunque había que mencionarla por su importancia histórica y su condición de secuela con respecto a la etapa mítica que habíamos tratado en el programa anterior, pues nada. También hay que hablar de etapas que no nos llenen tanto, ¿no? Y como hemos dicho siempre, siempre se saca cosas interesantes, incluso de cosas que no nos esté bien de acabar. Así que lo dicho, un gran